Bien, 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Puntos de Vista a través de Canalí. Saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora a través de Clase 91.5 FM y también a través de la tira 102.1 FM en Guarenas, Guatire. Todos ustedes también pueden conectarse a través de nuestro Instagram Live, @noticiascanali. Nos acompaña el día de hoy David Mendoza, analista económico, director de Termómetro Económico, y le queremos agradecer porque ha tomado tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Eliezer. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y saber desde su perspectiva, desde su punto de vista, cómo se encuentra la economía del país. La economía del país se encuentra en una situación en la cual se recuperó muy poco de un golpe tremendo que se llevó en la última década de nuestras vidas. Para que tengas una idea, porque es importante cuantificar, Venezuela tenía cerca de 380.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto y hoy en día tiene cerca de 80.000 millones de Producto Interno Bruto. Eso es una reducción prácticamente del 80%. Imagínate que tú vivas en un piso 100 y te encuentres ahorita en el piso 20, 25. Más o menos esa es la proporción de lo que estamos viviendo. ¿Y qué está pasando con el manejo del bolívar o del dólar en Venezuela? Hemos visto de cierta manera que el bolívar está, no sé si tomando alguna fuerza, pero sí siendo mayormente utilizado, aunque sea por pago móvil, aunque sea electrónicamente, pero quizás no lo vemos físicamente, pero ya hay muchas personas que dicen, te pago en bolívares. ¿Eso está volviendo? Hay un esfuerzo por parte del gobierno de mantener de forma artificial el tipo de cambio. El tipo de cambio que tenemos hoy, el tipo de cambio oficial, al cual se generan las transacciones en mesa cambiaria, tiene un rezago probablemente superior al 40%, de tal manera que mientras el gobierno está inyectando dólares en la economía para mantener frenado el tipo de cambio y así la inflación, por otra parte eso genera un problema productivo, porque estás encareciendo el bolívar y los productores que quieren pagar, por ejemplo, en bolívares, están pagando con un bolívar más caro de lo que deberían pagar. Eso te genera un problema productivo interno fuerte. O sea que con una solución que es tratar de controlar la inflación. De hecho, hemos visto un tipo de cambio que se ha mantenido durante los últimos días, incluso meses, a algo más de 36 dólares, el oficial, mientras el paralelo muy cercano ha aumentado últimamente, pero en lugar de ir beneficiando, ¿ha causado problemas? ¿Ha causado dificultad? Sí, lo que ocurre es que cuando tú mantienes retenido el tipo de cambio anclado a través de la colocación de dinero para poder frenar la inflación, porque en Venezuela todo es importado y si se te dispara el dólar, pues todo sube de precio. Eso estimula el consumo, es decir, protege el ingreso de las personas, pero a su vez desestimula la producción interna. Es decir, estimula la importación. Somos un país importador. Sí, entonces para resolver un problema estás creando otro problema. La idea es que las monedas se sostengan no con anclajes artificiales, sino que se sostengan por el peso de la economía. Cuando una economía crece, cuando una economía demanda bienes y servicios, esa economía también demanda dinero en la moneda nacional para poder inyectarlo en la economía, para poder ponerlo a producir. En el caso venezolano, nosotros venimos de una realidad muy fuerte donde el Banco Central de Venezuela no pudo sostener el valor del dinero y se nos volvió saliagua la moneda nacional, perdió su capacidad para ser reserva de valor, para que la gente pudiera tener allí sus ahorros y la gente se fue corriendo al dólar. Hoy estamos viendo que el gobierno anunció que tenían la intención de desdolarizar el país. Me imagino que por allí están las preguntas. Y bueno, en este momento yo no creo que eso sea posible, no creo que sea conveniente, no creo que sea pertinente. Pero como darle fuerza a un bolívar, que es nuestra moneda nacional, darle soberanía a nuestra economía. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero no en este momento. Te explico por qué. Porque si tienes un rezago en el tipo de cambio, si yo te digo a ti, dame tus dólares que yo te voy a entregar los bolívares, y tú sabes que ese bolívar que te estoy dando tiene un alto riesgo de ser devaluado al 50% en los próximos tiempos, y te lo vuelvo saliagua, te quito los activos. Entonces en este momento eso no es conveniente, y si alguien quiere invertir en el país,
Dice, oye, yo no voy a invertir en Venezuela para que me obliguen a transar en bolívares. Quizás estamos hablando para las personas que de alguna manera son empresarios, son inversionistas y que tienen esa intención o una gran cantidad de dinero para poder invertir en el país. Pero ¿qué está pasando con la señora María que está haciendo arepas en este momento y nos está viendo? Y dice, bueno, yo tengo que vender los $20 porque me están pidiendo la tasa del celular en bolívares y tengo que pagarlo, ¿es así? Sí, pero es lo que te digo. En este momento el dólar permitió que la economía se circulara, que el circulante aumentara, que la cosa se moviera. Tú en este momento en particular, donde estás en una campaña electoral, ya vienen las elecciones en 2 meses. 59 días. Claro, estamos encima de eso. Plantear algo así justo cuando ya vamos a unas elecciones no me parece correcto. Además, que tienes otro problema. El Banco Central de Venezuela, te repito, no ha sido garante del valor de la moneda. Por culpa de la emisión excesiva de liquidez, más otros elementos de la economía, se nos volvió a salir agua el bolívar. Entonces, en este momento, todo el mundo le teme al bolívar. Si yo te digo, ahorra en bolívares o ahorra en dólares, ¿tú qué haces? No, la gente en su mayoría va a ahorrar en dólares, pero tienen muchos gastos en bolívares, y a eso me refiero, porque hay muchas personas que no solo la renta del celular, sino el colegio de los muchos tienes que pagarlos en bolívares. Hay muchos gastos que son en bolívares y tienes que vender tus dólares, Claro. O en algunos casos no aceptar los dólares, sino págame en bolívares. Es posible, de nuevo te repito, los bolívares se están usando para pagar impuestos, se están usando para una serie de gastos obligatorios, pero tu reserva de valor, tú la mantienes, tu ahorro, tú lo mantienes en dólares. Cambias, pagas en bolívares, recibes bolívares y lo cambias a dólares, no te quedas con los bolívares. Ahora, si te quedas con esos dólares, es momento de invertir en Venezuela, en comprarte un apartamento, en comprarte un carro, en comprarte un bien mueble, un mueble que puedas tener con un valor que se pueda sostener en el tiempo, por lo menos revalorizarse. Los activos en Venezuela también perdieron mucho valor. Si alguien tiene dinero, yo siempre explico que las inversiones tienen un riesgo y que las inversiones requieren liquidez. El gran secreto de las inversiones es la liquidez. Si tú tienes un dinero que no vas a necesitar, tú puedes invertir, pero si tú vas a necesitar ese dinero y lo pones en una economía que está tan lenta, lo más probable es que cuando tengas que sacar el dinero de nuevo porque lo necesitas, pierdas. ¿Y si lo haces con un apartamento, por ejemplo? Los apartamentos están ahorita en una situación en la cual también se desvalorizaron. Los bienes de capital del país se desvalorizaron. Un apartamento que hace 15 años costaba $100.000, ahorita cuesta 40.000 o 30.000. Entonces es momento de invertir siempre y cuando puedas esperar. Si tú puedes esperar el tiempo suficiente para que ese apartamento suba de precio en el futuro, tú puedes invertir. Y es una buena opción invertir en activos de capital. Pero si tú necesitas ese dinero a corto plazo, eso no es una buena idea. Porque lo más probable es que no te dé tiempo de recuperar tu inversión. Y hay gente que está guardando su dinero en las entidades financieras, en dólares, por ejemplo, porque ya la gran mayoría de los bancos en este país abrieron cuentas no solo en dólares, sino también en euros. Sí. Y muchas personas incluso cobran con esta moneda algunas de sus nóminas. ¿Está la gente guardando dólares en los bancos? Sí, hay gente que está moviendo dinero en dólares en los bancos y haciendo transacciones naturalmente con dólares en el banco. Por eso es que la declaración de desdolarizar el país en este momento está inoportuna, porque eso ha permitido que la economía se mueva, ¿ves? Ahora bien, para poder hacer eso, tú puedes subir, por ejemplo, el impuesto que se le cobra a las transacciones en dólares. O puedes tirarte un corralito, como hicieron, por ejemplo, en Argentina. Pero es una locura. En este momento no es una buena idea desdolarizar el país. En este momento es una buena idea que haya la mayor libertad posible. La mayor libertad posible para que la gente se estimule a invertir y la economía se mueva. Eso es lo que cualquiera que está en esta área desea. Vamos a hacer una pausa. 7 de la mañana con 40 minutos. Está con nosotros David Mendoza, analista económico, director de Termómetro Económico. Además nos trajo un libro por acá que vamos a estar conversando al regreso de la pausa. Termómetro Económico, tomo 1, Gerencia, Finanzas y Negocios, de David Mendoza Yamaui. Ya venimos con más de Puntos de Vista. Siete de la mañana, 41 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista para seguir esta conversación con David Mendoza, analista económico, director de Termómetro Económico, que además le decíamos que nos trajo un libro por acá, es el primer tomo, nos explicaba que son varios de estos tomos, cuando nos explica el Termómetro Económico, Gerencia, Finanzas y Negocios. Este es un libro que busca explicarnos el tema economía. Y conversamos en la pauta que muchas personas hay que llevarle la economía al bolsillo.
la economía a lo micro, a lo que puede entender y digerir de manera más fácil. ¿Por qué? Porque quizás todos están pendientes ahorita de un aumento de sueldo y salario. Pasó el 1 de mayo, no hubo aumento de sueldo, sino del bono de guerra económica que no perciben todos los trabajadores, sino los trabajadores del sector público. ¿De qué manera pudiera el sector privado, y digo los trabajadores más que los dueños, tener un salario acorde a las necesidades? Fíjate, Venezuela está metida en este momento en un problema de crecimiento económico muy fuerte, como yo te explicaba. Los salarios hay que producirlos, es decir, los salarios se producen con la producción de una sociedad, con la demanda agregada. Si no hay producción, no hay salario. El salario forma parte, es un porcentaje de la producción. Ahora bien, si nosotros disminuimos, vamos a sacar cuentas redondas para que la gente lo entienda fácilmente. ¿Cuánto puede ganar una persona? Estamos hablando de un salario promedio mensual en Venezuela. El salario promedio mensual en Venezuela no debe estar por encima de los $200 en este momento. Cuidado, eso está muy por debajo. Ahora, ¿qué está pasando allí? Que Venezuela tiene un Producto Interno Bruto muy bajo, de 80.000 millones de dólares. El gobierno, como un gran éxito, anuncia que hubo un crecimiento cercano al 4%. Pero si estábamos en el piso 100 y ahora estamos en el piso 20, ¿cuánto? Y tú vas a crecer 4% al año, ¿cuántos años van a pasar para que vuelvas al piso 100? 100 años, o sea, 20 años. Venezuela no puede esperar eso. Venezuela necesita una inversión tremenda, una inversión gigante, en donde lo ideal es que subas en ascensor. No subas por las escaleras, sube en ascensor y tienes que subir 10% al año, 15% al año. ¿Cómo se sube en ascensor? Con el petróleo venezolano. La palanca principal de la economía venezolana es el petróleo venezolano. Claro, pero hay mayor producción del petróleo venezolano. Pero estamos a 800.000 barriles. Venezuela necesita poner en el mercado 4 millones de barriles de petróleo al día. ¿Y cómo se hace de un día para otro? Hay que hacer una gran apertura petrolera. En este momento hay que cambiar la concepción de lo que está pasando en el país, hay que hacer una gran apertura petrolera, hay que eliminar el tema de las sanciones y hay que ir a esa gran apertura para poner a producir 4 millones de barriles de petróleo al día en el mercado mundial. Va a producirte 400.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto, que luego te voy a nombrar números 4 millones de barriles de petróleo al día. Te van a generar al año 400.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto que se van a traducir en al menos $400 mensuales de salario para las personas, en promedio. Por cierto, un número que además no es nada del otro mundo, es el número mínimo de estándar de vida del mundo. Un número mínimo para un país que tenga todas las aperturas necesarias y que no esté sancionado como el nuestro, que no reciba de alguna manera estas situaciones en las que nos pone el gobierno de los Estados Unidos a cada día tener que buscar la manera de tercerizar, incluso para comprar alimentos para Venezuela. Por eso es que es tan importante el tema de las elecciones, porque el tema de las elecciones te va a resolver el tema de las sanciones. Si aquí las elecciones se toman como es debido y ese proceso, todos vamos a votar por el candidato que nos guste, yo tengo el mío por supuesto, ustedes tendrán el de ustedes, pero si todo el mundo va a votar y se defiende el voto y las partes reconocen los resultados de esas elecciones, las sanciones se acaban. El primer trabajo está hecho. El segundo trabajo, ¿cuál es? Poner 4 millones de barriles de petróleo al día en el mercado. Las sanciones se acaban si hay alguna condición, porque estando el presidente actual también pudieran acabarse las sanciones, pero no se han hecho. Pero es que él puede ganar las elecciones. Pero él puede ganar las elecciones. Si él gana las elecciones y las gana en Gallardalid y la otra parte reconoce, se acaban las sanciones también. Es decir... Pero no depende de la otra parte, depende del gobierno de Estados Unidos que levante las sanciones o no. Pero si se hacen las elecciones... Ahora que la otra parte también solicitó en su momento las sanciones, va a solicitar en este momento el levantamiento. Lo más probable es que si se reconocen los resultados de las elecciones, gane quien gane, esas sanciones se eliminen. Porque esas sanciones están hechas precisamente para, en teoría, enrumbar al país por el camino democrático. Yo no estoy de acuerdo con las sanciones y en cualquier programa lo aclaro. Es importante aclarar eso. Yo no estoy de acuerdo con las sanciones. Lo que estoy diciendo es que más bien, si se hacen las elecciones, quien sea el ganador, si se reconocen esos resultados, esas sanciones desaparecen. Trabajo 1 hecho. Trabajo 2, una gran apertura petrolera que permita que Venezuela pueda poner en el mercado 4 millones de barriles de petróleo al día. Acto seguido, vamos a tener al año, a los 2 años, 400.000 millones de dólares en reservas internacionales, lo que te va a permitir subir los salarios, a desentar todo, y luego vas a tener otros problemas, por supuesto, pero ya este problema, que es el más feo, lo eliminaste. Ahora, seguimos siendo un país rentista petrolero, no hay otras opciones en Venezuela para poderse mantenernos la economía, por ejemplo, con turismo, con siembra, con ganadería. Por supuesto, pero en este momento tienes que subir en ascensor, porque el nivel de vida de los venezolanos está muy por debajo de lo que debería estar en los estándares de vida mundial. Y subir en ascensor significa el petróleo.
hay que ir a una gran apertura petrolera, te repito, 4 millones de barriles de petróleo diario colocados en el mercado internacional nos sacan de este problemón de una forma rapidísima, rapidísima. Y luego, bueno, a resolver eso que tú dices, a diversificar, etcétera, porque realmente en este periodo, en este plazo, en este periodo de tiempo que hemos vivido el posrentismo petrolero, lo único que yo hago es extrañar el rentismo petrolero. Lo extraño, porque cuando había el rentismo petrolero, Venezuela todos teníamos un salario, todos estábamos dignamente viviendo. Se acabó el rentismo petrolero y vivimos el posrentismo petrolero y lo que estamos es ahorcados. Entonces, más bien pareciera Pero que eso no lo dice la economía de calle, porque tú vas a un centro comercial, vas a un restaurante, vas a estas grandes cadenas de comida rápida y todo el tiempo están full, incluso haciendo cola la gente afuera para comprar. Y todo en dólares. Y ves el efectivo en dólares además. No, yo creo que eso no es cierto. Eso lo vemos todo. ¿Alguien aquí no lo ha visto? O sea, tú vas a cualquier centro comercial, incluso ayer fue el día de Sambil. La cantidad de gente en el Sambil ayer, ¿cómo fue? No, hay situaciones que están ocurriendo de esa naturaleza, pero la verdad es que el consumo venezolano está muy caído. El consumo venezolano está caído porque las cosas no son mágicas. Si no hay ingresos para las personas, ¿qué van a comer la gente? Más bien el gobierno dice, mira, crecimos 4%. Yo le digo, ajá, y cuando el señor que está en la calle abre la nevera y no ve nada en su nevera, ¿dónde está el 4%? Y va para el gabinete y no tiene pasta dental, ¿dónde está ese 4%? Ese 4% lo que está haciendo ese discurso de que la economía se arregló, lo que está haciendo en el venezolano común, el de a pie, ese que trabaja, que gana 30, 40 dólares al mes y abre la nevera y no tiene nada, lo que está haciendo es cacheteándolo con la realidad. Creo que más bien tenemos y hay una alguien que gane disociación. 30 o 40 dólares al mes, porque todo el mundo aquí hace algo más, todo el mundo es emprendedor. Aquí en este estudio hay camarógrafos que trabajan aquí y trabajan en otros puntos, incluso en su casa, haciendo cualquier tipo de cosas, para redondearse un sueldo que no es de 30 o 40 dólares al mes. No, para empezar, un sueldo es una cosa y un ingreso es otra. Eso no es sueldo. Lo primero es que en Venezuela no es sueldo. El sueldo venezolano se pulverizó. Y de hecho el gobierno habla de ingreso integral, no habla de sueldo. ¿Y el bono de guerra económica? Eso no es un sueldo. Eso no forma parte del salario. Pero es un ingreso. Pero es un ingreso, pero no es salario. Entonces, cuando hablamos de salario, el salario es un reconocimiento que permite que te vaya a las prestaciones sociales, que tú tienes una serie de beneficios que en este momento eso no está allí. En Venezuela lo que hay en este momento es un cálculo de ingreso integral y te lo pagan a través de bonos que luego nadie te va a reconocer en tus prestaciones sociales, lo que está dejando a los venezolanos sin ninguna defensa social. Sin seguridad económica para un posterior momento. 7:50, pausa. A regreso seguimos esta interesante conversación con David Mendoza, analista económico, acá en Puntos de Vista. Ya venimos. Bien, 7 de la mañana con 51 minutos, estamos de vuelta con más de Puntos de Vista ya en esta parte final del programa, en la conversación con David Mendoza, analista económico, director de Termómetro Económico. Queremos hablar acerca de este libro, que nos trae cómo podemos digerir y conseguir además este libro, porque hay muchas personas que la economía, como bien lo conversábamos, lo llevan al bolsillo, lo llevan a su casa, y quizás tener una guía como esta que les pueda explicar cómo puede obtenerlo. Fíjate, este libro es un compendio de artículos que yo he ido con el tiempo publicando en diferentes diarios del país, que tienen como objetivo precisamente ir explicando parcialmente los temas económicos. Aquí, por ejemplo, está el tema de la moneda que estábamos hablando, de cómo una moneda resguarda su valor. Y bueno, y está explicado al detalle cómo funciona eso. Y así como ese tema, muchos otros, pero en un lenguaje muy sencillo, que es coloquial, lo que busca es más bien hacer como metáforas, hacer comparaciones para que la persona que lo lee entienda rápidamente de qué se trata sin términos técnicos. Es la idea de estos libros. Y es bien importante. Sin términos técnicos puede entender, o con la mínima cantidad de términos técnicos puede entender las ideas económicas más básicas para que pueda tomar decisiones sabias en materia económica en su vida. Estamos hablando de la diferencia entre el salario, sueldo y el ingreso integral del trabajador. Sí, fíjate lo siguiente. Hay diferentes percepciones. Para eso están los números. El propio gobierno está diciendo que crecimos un 4% y el propio gobierno fue el que emitió en su momento el tamaño que la economía tenía. Hay unas expectativas de crecimiento superiores este año, producto de que Chevron está operando parcialmente en Venezuela y que le han dado algunos permisos de operación a otras instancias, de manera que el petróleo venezolano pueda seguir operando. Ahora, al nivel que está operando, los salarios de los trabajadores, que son los que generan pasivos, porque un salario genera pasivo para el patrono. ¿Y quién es el máximo patrono en el país? El Estado venezolano. Cuando el Estado venezolano paga salario, ese salario
genera prestaciones sociales. Esa prestación social es un pasivo del gobierno porque en algún momento te lo tiene que dar porque es tuyo. Ahora bien, eso no va a mejorar mientras no mejoren los ingresos del país, porque los salarios, como te dije, hay que producirlos. Ahora, el aporte que la semana pasada fue publicado en Gaceta, el aporte del patrono al fondo de pensiones del 9%, por cierto, que quedó establecido de esa manera, ¿de qué manera se va a traducir para que las personas que nos están viendo a esta hora puedan tener ese retorno? Bueno, fíjate, me parece una medida que hay que explicar también, porque se supone que aquí ya hay otras figuras que generaban la seguridad social. Aquí hay una retención que ya generan las empresas y un aporte que hacen para la seguridad social. Ahora se le agrega este nuevo aporte para fiscal. Venezuela tiene un desastre tributario, un desastre impositivo, aporte para el deporte, aporte para ciencia y tecnología, aporte ahora para los viejitos. Y no es que yo esté en contra de los viejitos, yo quiero que los viejitos vivan muy bien porque yo sé que quiero llegar a viejito y que cuando yo esté viejito yo esté muy bien. No lo digo por antipatía, ojalá que viviéramos con dignidad todos, pero la verdad es que hay un desastre donde se quita un aporte para fiscal para una cosa, un aporte para fiscal para la otra, un aporte para fiscal para la otra, más los impuestos que en teoría deberían cubrir eso. Y luego el tema de que los fondos de pensiones sean públicos, es decir, no haya posibilidad de participación de un privado, de que tú puedas, por ejemplo, ahorrar para tú tener tu fondo de pensiones aparte, eso no existe en Venezuela, hace que sea muy pesado para el Estado luego garantizar los derechos de los viejitos. Entonces estamos aportando varias veces para las mismas cosas. Bueno, pero el Estado está garantizando de cierta manera con este aporte el que pueda tomar el dinero, y ayer fue creado, por cierto, el Ministerio del Poder Popular para los adultos y adultas mayores. Populismo puro. Estamos a 2 meses de una elección. ¿Cómo tú vas a crear un ministerio a 2 meses de una elección cuando tú no sabes si vas a ganar o vas a perder? Porque son elecciones que Pero no es necesario. No creo que sea necesario. No creo que la cantidad de ministerios que hay en Venezuela sean necesarias. En Venezuela hay un ministerio para alimentación y tenemos problemas de alimentación. Tenemos un ministerio de salud y los hospitales no sirven. O sea, aquí hay ministerios para todo. Aquí vamos a tener que... O sea, según usted, todo lo que está haciendo el gobierno nacional no está de acuerdo a lo que le creo que están disociados de la realidad de Venezuela. ¿No hay un aspecto que se pueda recuperar? Que se pueda rescatar, digamos. Rescatar de lo que... Se pueda, sí, sacar de lo que usted dice que todo está mal. Porque, por ejemplo, el turismo ha crecido notablemente en este país, incluso el turismo internacional. Es posible, yo no niego eso. Que mueve la economía. Sí, pero no a los porcentajes que tú necesitas. Te repito, tienes una población viviendo por debajo de los Para niveles... correr tienes que gatear. Pero es que tú estabas corriendo, tú estabas a $400.000 millones de Producto Interno Bruto hace 10 años. Es decir, lo que está pasando en Venezuela es un descalabro económico muy grande, es muy grande. Tú tienes que subir por ascensor, no puedes gatear, tienes que subir por el ascensor. Tienes que ir a un acuerdo político gigantesco en este país, gigantesco, inclusivo. No se puede seguir teniendo esos discursos que se tienen. Por ejemplo, yo no puedo, como líder de un partido, líder de un país, yo no puedo salir a decir, no, que yo estoy luchando contra el capitalismo mundial y después pretender renegociar una deuda con unas personas que están comprando esos bonos porque son capitalistas. Porque entonces generó desconfianza. Es decir, hay que ser coherentes en esta vida. En Venezuela ya hay que bajarle los decibeles a los discursos de todos los políticos y entender que Venezuela necesita un acuerdo político serio, donde las partes reconozcan que la otra parte existe. Un acuerdo político serio cuando tenemos un candidato de oposición que no ha salido a hacer campaña y que está haciendo campaña una candidata que no es candidata, que fue electa en unas elecciones que se realizaron y donde resultó electa, pero que no tiene el derecho a participar y que además en este momento está haciendo un recorrido de una campaña electoral que no le corresponde. ¿Eso es política seria? Bueno, es de la misma forma que está ocurriendo que hay un candidato presidente que tiene no sé cuántos años en el poder y que tiene... Y que es presidente. Y que es presidente, es que yo lo digo, y que es presidente y que tiene el beneficio de los bienes públicos. Y además el candidato del Partido Socialista de Venezuela. Y tampoco sale a hacer campaña porque sale a hacer campaña a otra persona. Está pasando exactamente lo mismo. Todos los días está haciendo alguna actividad. Son actividades de gobierno, pero donde está la actividad de la señora María Corina, está la actividad de la otra persona. Entonces, ahí tienes también Es política. Claro. Y así se pero no puede política. Ser válido, no puedes decirme de este lado está mal y de este lado está bien. No estoy diciendo que esté mal, sencillamente ella no es la candidata y está haciendo campaña. Como no es el candidato, es el presidente del partido. No el vicepresidente. Es vicepresidente del partido y tiene responsabilidades políticas. Pero ella también tiene responsabilidades políticas en la Si está inhabilitada. Pero tiene ¿Y cómo vas a ejercer la política estando inhabilitada por parte de las autoridades? Ella no está inhabilitada para ejercer la política. Ella está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Ella no puede ejercer un cargo público, pero puede hacer política. En nombre de otra persona.
en nombre del partido, en nombre de quien tenga que hacerlo, pero ella está inhabilitada es para ejercer cargos públicos, eso es muy importante. Hasta donde yo entiendo, a nadie lo pueden inhabilitar de que piense o de que exprese su opinión. Ella está expresando su opinión. Ahora, si ella no puede expresar su opinión, esa inhabilitación va contra la libertad de expresión de ella. No, lo está haciendo. Entonces, está muy bien. Está haciendo política, pero en nombre de otra persona. Es como el vicepresidente del Partido Unido de Venezuela tiene una hace responsabilidad. política como la tiene ella en su lado. Es decir, los dos tienen responsabilidad. Ella es la líder de un movimiento y el otro es el vicepresidente de su partido. Yo no digo que lo que él está haciendo está mal. Estoy diciendo que no se puede criticar lo que ella está haciendo cuando de este lado también se está haciendo. Es decir, y me parece además que es necesario que se desestigmatice a las personas, es decir, el presidente es el presidente de la República y tiene sus responsabilidades y hay que reconocer que es el presidente de la República, hay que empezar por ahí y por el otro lado hay que reconocer que la oposición existe y que hay un pocotón de gente que está de acuerdo con ellos y hay que volver a la sindéresis para que el país siga adelante y pueda salir de este tremendo abismo económico. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Era David Mendoza, analista económico, director de Termómetro Económico. Interesante conversación que por supuesto ustedes tendrán en nuestras redes sociales y agradecemos a quienes nos hayan sintonizado a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, a través de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire, a través de nuestras redes sociales, @noticias canal I. A todos los esperamos mañana, 6:30 de la mañana para cerrar esta semana informativa. Estaremos con una nueva emisión de Primeras Noticias y a las 7:30 los espero yo acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.